Pues bueno, aquí tenemos esta primera infografía. He dividido los dos capítulos, en verdad los he dividido en tres, porque como sabéis, el 4, donde está la parte novelada, luego sí que mete una especie, bueno, mete un apéndice, ¿no? Desarrollándolo todo con más exactitud, y por eso lo he dividido. Me ha parecido que el 4 lo podía dividir primero en el propiamente en lo que nos habla Andrónico, y luego lo que nos comenta Sicre. Bueno, pues aquí Andrónico coge el Evangelio que le han dejado, y un poco, y con lo que él conoce de los sinópticos, ¿no? Eh, Empieza a leer el Evangelio de Juan, y un poco saca estas conclusiones que os voy a decir, ¿no? Habla que, por ejemplo, en los sinópticos, Jesús está en constante movimiento, ¿no? Siempre está en constante movimiento, y bueno, utiliza también la palabra que estaba como apresurado, ¿no? Que siempre iba como, no digamos acelerado, pero sí que llevaba un ritmo bastante enérgico, ¿no? Eh, un dato muy significativo que habla es que los conflictos ocurren al final, ¿no? Sobre todo los conflictos ocurren en Jerusalén y al final, ¿no? No durante su etapa de magisterio, ¿no? Aparecen los discursos morales, sobre todo se centra mucho en el Sermón del Monte, sobre todo lo hemos visto en Mateo, en ese caso, y bueno, y sí que tiene pues la institución de la Eucaristía en la última cena. Luego hablaremos sobre el día en concreto que parece que se desarrolló, porque hay variaciones entre los sinópticos y el Evangelio de Juan, ¿no? Aquí ya pasamos a lo que es el Evangelio de Juan, que él ha denominado aquí la IA, que es una nueva luz, una nueva perspectiva, ¿no? Donde es un evangelio más diferente, ¿no? Más reflexivo, más centrada, y sobre todo muy cargada de símbolos, ¿no? Aquí el protagonismo no sucede tanto en Cafarnaúm, ¿no? En Cafarnaúm, o sobre todo en Galilea, sino que Jerusalén es el centro de la actividad, y Jesús va y viene, ¿no? Va y viene bastante, y está en bastante comunicación con Jerusalén, cosa que en los sinópticos no ocurría, no aparece Jerusalén hasta el final. Habla también, toma notas que no han salido aquí, cosas, por ejemplo, que en esto último a los discípulos los conoce en Cafarnaúm, ¿no? Y aquí los conoce fuera, ¿no? Igual que estaban muy apegados al grupo del Bautista, ¿no? De Juan. En este evangelio vemos que hay largas estancias, ¿no? Y en contraposición a lo apresurado que podía parecer Jesús en los sinópticos, aquí encontramos encuentros profundos, ¿no? Como el de Nicodemo y el de la Samaritana, con diálogos bastante largos. En contraposición, por ejemplo, con los diálogos que tienen con personajes centrales que suelen ser bastante escuetos, ¿no? Hay esa peculiaridad en este evangelio. Se encuentra aquí Andrónico con un catálogo de 7 signos de milagros, ¿no? Por ejemplo, que aparece en Canaá, que no aparece en los sinópticos. Aparecen también curaciones, tanto a distancia como en Jerusalén, que son bastante peculiares y significativas. Hay milagros de la naturaleza con los peces y Jesús sobre las aguas, y bueno, y luego pues signos de la luz y la vida, ¿no? Tanto la resurrección de Lázaro, que la podemos encontrar aquí, ¿no? Hay un signo
post-resurrección, que es la pesca milagrosa, eso lo encontramos también aquí en Juan, y encontramos como novedades, ¿no? La reubicación del conflicto del templo, que en los sinópticos lo encontramos al final y aquí lo encontramos un poco al principio. Para mí, particularmente, me encajaba un poco más hacia el final, pero bueno, aquí nos lo trae Juan al principio y bueno, una vez que volvamos a leer el Evangelio, podremos reubicarlo ahí y ver su significado, ¿no? Eh, Vemos como Jesús, que aquí no tiene digamos, tanta visión de persona, de humano, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, transmite humildad y emoción y sobre todo llora cuando con la muerte de Lázaro, ¿no? Cuando se lo comunica su hermana. Y luego encontramos el gran discurso de despedida, ¿no? Con consejos solemnes, que es uno de los hitos, de los platos fuertes de este Evangelio. Vale, en principio, este es el resumen de lo que es la primera parte del capítulo 4. Encontramos luego, aquí de los 4 evangelios y los sinópticos, un poco el desarrollo que nos hace Sicre, ¿no? Habla que nos lo compara geográficamente, de forma cronológica, ¿no? La vida y las acciones de Jesús, bueno, temas teológicos, de cristología, pues todo muy encajado. Y aquí pues nos hace este pequeño resumen sí cree de todo lo que nos había expuesto antes Andrónico en la parte novelada, ¿no? Habla que, por ejemplo, aquí en los sinópticos, el número de viajes a Jerusalén dice que solo mencionan uno, ¿no? Que la duración del ministerio parece ser que sugieren que fue un ministerio aproximadamente de un año. Yo a esa conclusión no había llegado, pero sí cree, no la dice. Y si no dice él, entiendo que sabe más que yo, seguro. Que el momento de la purificación del del templo, lo ubican al final de la vida de Jesús, que es lo que hemos comentado anteriormente. Aquí, en contraposición, en el cuarto evangelio, el número de viajes a Jerusalén que registra 4 visitas, ¿no? Diferentes a Jerusalén, donde se apoya digamos, la actividad principal. El foco lo pone mucho Juan en Jerusalén, ¿no? La duración del ministerio podemos menciona que hay 3 Pascuas, por lo que implica que por lo menos duró un par de años, ¿no? Y habla sobre el tema del templo, ¿no? Que lo sitúa el evento al inicio del ministerio, al principio de los capítulos suyos. Coincidencia, pues coinciden ambos en la figura de Jesús, su relación con el Bautista, la condena bajo Pilato y que aparece en la resurrección. Y los escenarios exclusivos de Juan, que incluye el ministerio en Samaria, que aquella zona geográfica no aparecía en los sinópticos, y los eventos como en ellos aparece pues Canaá, ignorados totalmente por los sinópticos. Aquí agrupa teología y cristología, o sea, identidad y mensaje, ¿no? Y habla que en los sinópticos el reino de Dios habla del reino de la luz y aquí habla más de la luz y la vida, ¿no? El foco principal de los sinópticos es la predicación del reino de Dios. Siempre se habla en esa clave, ¿no? Y pues un poco la identidad de Jesús, que es lo que yo os decía, pues predomina más la figura del Hijo del Hombre y también el tema de mesiánico, ¿no? Lo veían como el Mesías, ¿no? Intentan que lo veamos y transmiten que Jesús era el Mesías. En cuanto al cuarto evangelio, habla de la luz y la vida, ¿no? Se centra en conceptos teológicos bastante abstractos. Hay pasajes que sí que dice que son difíciles de entender. Seguramente vamos a necesitar ayuda para descifrarlos, ¿no?
pero dice que están tratados en forma de luz, de verdad, de vida, ¿no? Y Jesús se le presenta como una cristología alta, ¿no? Como un revelador abajo del cielo, o sea, que ha venido el cielo y lo tenemos con nosotros. Habla también que ambos, los sinópticos y Juan, coinciden que Jesús es hijo de José, eso lo tienen claro todos, que tiene ahí relación con el Bautista, y que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que fue condenado por Pilato por delitos similares, en los dos se refleja, y que resucitó, eso está claro. En cuanto a los milagros, en esta parte aquí de la derecha, ¿no? Encontramos que son, en los sinópticos, son actos liberadores que liberan de una enfermedad, de una dolencia, ¿no? Y aquí son signos reveladores que nos muestran otra dimensión, ¿no? Ya son más tratados por signos, ¿no? Esos signos pues manifiestan lo que es la gloria y la divinidad de Jesús. O sea, Jesús es Dios que está en la tierra. Habla aquí de las parábolas o discursos abstractos, ¿no? Donde predominan parábolas del estilo de Lucas, ¿no? Habla de que se citan más en los sinópticos las parábolas, sobre todo Lucas y Mateo utilizan ese recurso, y aquí son discursos, lo que yo hablaba antes, discursos mucho más abstractos, ¿no? Utiliza diálogos externos, monólogos, doctrinales, ¿no? Todo eso lo podemos apreciar en el Evangelio de Juan. Y coinciden, pues, en cosas, convergen, históricamente incluyen que Jesús es hijo de José, bueno, lo que hemos dicho, y que otra vez vuelve a repetirlo el tema del Bautista, Juan, el Bautista y de la resurrección. Tenemos aquí los milagros exclusivos de Juan, que son muy, muy significativos. Hablamos de las bodas de Caná, hablamos también de la resurrección de Lázaro, aunque se repite, la pesca milagrosa, el ciego de nacimiento, que creo que lo realiza en Jerusalén, el enfermo en la piscina, que también lo realiza en Jerusalén. Y omite, no hay nada sobre su nacimiento, el bautismo, se menciona pero no directamente, la tentación, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, pasa un poco más de puntilla y se centra más en los encuentros personales. Sí que hable aquí de tres posibilidades, ¿no? Una teoría de la integración, una teoría de la exclusión y una teoría de la independencia, donde él hace las diferentes opciones de si Juan conocía o no conocía los evangelios sinópticos y cómo pudo realizar su evangelio, ¿no? Sobre todo me voy a centrar en esta última, ¿no? Que dice que Juan sigue su propio camino, ¿no? Literario. Se entiende que parece que pudo conocer de los evangelios de Marcos o de Lucas, pero un poco los tiene aparte y desarrolla su obra de forma autónoma, ¿no? Porque luego había otras propuestas, pues que era un poco, pues, que los escribía para que fuesen complementarios y tal, pero bueno, sí cree se centra más en esta última teoría. Y para terminar, en el capítulo 5, que también está, a ver si carga esto, ahí está, que vuelve a estar novelado, ¿no? El discípulo amado, que es la figura, es un poco la visión que tenemos sobre el autor, en torno siempre a esta gran figura del discípulo amado que nos habló Monse cuando vino aquí, ¿no? Y trata un poco sobre todo eso, ¿no? Los rasgos del discípulo amado, ¿no? Encontramos que, a diferencia de los otros discípulos, ¿no? Poseía una conexión especial con Jesús, ¿no? Que le podía, no sé, que le podía tener, captar sus deseos y entender su mensaje de forma inmediata, ¿no? Como
el resto, y lo hemos visto al leer los evangelios, muchas veces ni se enteraban. Y parece ser que él tenía una conexión bastante especial, ¿no? Luego habla sobre la percepción y la misión, ¿no? Se define por su que se define por cómo ellos tenían esa conexión especial y su intimidad, ¿no? Habla aquí también sobre Pedro, ¿no? Que parecía que era el discípulo señalado por el trabajo, la misión que se le encomendó, ¿no? Y frente al verdadero discípulo amado, bueno, el verdadero no, el discípulo amado, que son dos figuras diferentes, tanto Pedro como el discípulo amado, en cuanto a cometidos, ¿no? Que define por su capacidad de comprender la identidad de Jesús a través sobre todo, del amor, ¿no? Que ya no lo comentaba esta palabra, Monse. En el relato parece ser que nunca, bueno, ya no lo dijo Monse, nunca se menciona directamente su nombre, ¿no? Directamente en el Evangelio no aparece, ¿no? Lo que ha generado, pues durante muchos siglos, muchas interpretaciones, ¿no? Y sí que tenemos varios estudios, ¿no? Que hablan desde los primeros siglos, ¿no? Que hablan quién podía ser el discípulo amado. Y en aquí en este pasaje un poco juega con eso, ¿no? Juega con si verdaderamente quién era, porque lo nombra cuando al principio del todo, qué podía ser, si era Pedro, si no era Pedro, bueno, él juega con esos conceptos. En cuanto a las evidencias de su institución espiritual, ¿no? Habla que aparece el sepulcro vacío, ¿vale? Que ahí fue cuando el discípulo amado fue y estuvo presente, ¿vale? El reconocimiento en el lago de Galilea, como lo reconoce, y luego un primer encuentro, ¿no? Donde bueno, el primer encuentro que yo os decía, cuando Jesús los llama, cuando estaban con Juan Bautista, ¿no? Que creo que nombra a su hermano, si no me equivoco, su hermano Andrés, ¿vale? Pero no lo cita directamente a él, ni sabemos el nombre, siempre es el discípulo amado. Y bueno, pues poco más. Luego un poco aquí habla pues el debate que se ha surgido en torno a la identidad, ¿no? Que todavía no está clara, pero bueno, a lo largo de los siglos se ha empezado a especular quién podía ser, y bueno, en definitiva creo que nos enfrentamos a un evangelio diferente, un evangelio que con lo que hemos conocido de los otros tres nos va a ayudar, pero creo que también entiendo que nos va a desconcertar bastante, ¿no? Y habrá pasajes que por la sintonía que hemos visto aquí especial que tenía con Jesús, él sabía quién era, sabía a qué venía, lo conocía, cogía muy rápidamente los conceptos, pero yo creo que, claro, a su vez, nos va a costar mucho llegar a profundizar, digamos, una primera pasada en lo que en este evangelio nos puede ofrecer. Así que poco más. Abrimos ahora la siguiente parte. Sí que yo me había puesto un poquito unas claves, ¿no? En cuanto a los movimientos de Jesús, me parecía interesante, ¿no? Lo que él hablaba, lo que hablábamos en la segunda, creo que ha sido en la segunda, no, en la primera, los movimientos de Jesús durante su puesta pública, ¿no? Puede ser muy interesante, como aquí se refleja o no, ¿no? Los tipos de evangelios, los tipos de milagros, ver cómo se desarrollaban en una parte y cómo y se desarrollan aquí en el Evangelio de Juan, ¿no?
Y bueno, y también me preguntaba cómo veríamos ahora si alguien, un guía espiritual, lo que ahora podemos nombrar como un maestro, como un guía, si tuviese alguien que fuese como Juan, ¿no? Fuese un discípulo amado y destacase sobre el resto, a lo mejor no intelectualmente o de una manera en las tareas que podía ejercer, sino más en la conexión sentimental y profunda que tenía con el maestro. No sé, creo que ahora nos podía chirriar, ¿no? Nos podía resultar bastante